He de serles sincero. Cuando comencé a estructurar este episodio, por primera vez me cuestioné la racionalidad de este proyecto. Las obligaciones son el primer tema complejo con el que me encontré en la carrera hace algunos años, y algunos viejos traumas afloraron, varios. Técnicamente son muy complejas. Afortunadamente aquí puedo ahorrarme el origen del vocablo obligaciones, que es obligatio, que a su vez se comprende de bla 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 bla, que sí, es atractivo si te interesa el tema y te causa curiosidad el origen de las palabras, pero que incluso a muchos que cursan la carrera les aburre. Pero bueno, sigamos con esta dualidad entre derechos y obligaciones, pero esta vez centrándonos en las segundas, en esa marca maldita que se activa al cumplir 18 años. ¿Y por qué hasta los 18 años? Bueno, en el artículo 34, fracción 1 de la Constitución, dice que son ciudadanos de la República aquellos que hayan cumplido 18 años. Esto se complementa con el artículo 646 y 647 del Código Civil Federal, que dicen que la mayoría de edad comienza a los 18 años y que el mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Es decir, ya no necesitas pedirle permiso a alguien para hacer tu chingada gana. Al menos eso dice la ley. Digamos que a los 18 se alcanza la madurez legal, pero nos falta la emocional, la física, económica y más. Incluso algunos jamás las lograrán. La única madurez que todos lograremos sí o sí es la legal. Bueno, y también la física. Hasta los 17 años, 11 meses y 30 días, nuestros padres o tutores son los que deciden por nosotros qué derechos ocuparemos y cuáles no. Solo somos visibles para disfrutar. Para el señor SAT, es como si tuviéramos una capa que nos hace invisibles a sus ojos. Pagamos impuestos de manera indirecta cuando vamos a Walmart o compramos una consola de videojuegos. Sabe que estamos ahí, pero no puede vernos, menos tocarnos. Pero todo lo bueno se acaba. El día 1, con 18 años, esa capa de invisibilidad nos es arrebatada y jamás la volveremos a ver. En su lugar, veremos la sonrisa enorme con dientes afilados del SAT y de todas las autoridades que están ahí frente a nosotros, sentadas impacientes esperando a que hagamos algo en nuestra infinita ignorancia dentro de este nuevo mundo cruel al que hemos llegado, y en el que seguro nos van a joder más de una vez. Aún así no todo es tan malo. Mientras no hagamos pendejadas o vayamos por la vida creyendo que la impunidad es infinita y siempre estará de nuestro lado, muy seguramente no es un viaje tan amargo como suena. ¿Qué carajo son las obligaciones? Podríamos decir que son actividades que tenemos que hacer sí o sí. Las que de no hacer nos van a hacer merecedores de un castigo. Hay obligaciones que ya estaban ahí, que solo por ser mayores de edad ya las tenemos que cumplir. Por ejemplo, tramitar la credencial de elector y votar. Recuerden que no solo es un derecho. Y recientemente, inscribirte ante el SAT. Existen otras que se activan al cumplir una regla. Por ejemplo, la famosa banquetera, tirar basura en la vía pública, pasarse un semáforo con luz roja y golpear a alguien. Digamos que son reglas de convivencia mínimas que hemos decidido tener y que en caso de no cumplir, ¡pum!, te sancionan. Ya sea con el pago de dinero, prohibiéndote hacer algo o guardándote en una celda un tiempo. Ahora, es necesario dejar claro que no por todo te pueden meter al tambo. Solo puedes pisar un reclusorio por delitos. Estos únicamente los vas a encontrar en el Código Penal, en la Constitución y algunas leyes de manera concreta. Si no están ahí, no hay forma de que pases por un ministerio público. En el artículo 17 constitucional, al final del artículo, solo como un poeta en el aeropuerto, en una línea se deja claro que nadie puede ser encarcelado por deudas puramente civiles, como el deberle dinero al banco. Muy importante, no lo confundan con el arresto administrativo de máximo 36 horas, mencionado en la Constitución dentro del artículo 21, párrafo 4. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad que te va a castigar. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Las obligaciones no son solo con el gobierno y la sociedad, no solo son aquellas que existían antes de que naciéramos y las que van a existir mientras generemos nuestra huella de carbono en el mundo. Hay también obligaciones que vamos a decidir que existan, ya sea porque las hemos meditado profundamente tras el anuncio de ese nuevo videojuego, de aquel concierto tan esperado, o porque esa mona china de edición limitada te grita que la compres. Otras, las que de preferencia no deberíamos de contraer, son aquellas producto de muy malas decisiones que nos harán pisar un juzgado. Cuando le pagamos al señor pelón del cibercafé nuestras impresiones, el engargolado y una memoria USB, estamos cumpliendo una obligación. Él nos dio un servicio y nosotros le dimos dinero.
Los contratos son los responsables de un porcentaje muy alto de las obligaciones que adquirimos en nuestra vida, y el de compra-venta es el rey. En caso de que usted pretenda no pagarle al pelón gruñón, seguramente de una madriza no pasa, pero cuando es por la compra de una casa, un carro o por el compromiso de proporcionar un servicio, habrá un contrato por escrito que establece los datos, los derechos y las obligaciones de quien lo van a firmar. Y también de la autoridad que va a resolver un eventual problema si alguna de las dos personas se quiere pasar de listo y no cumple. Las obligaciones se van a cumplir en el momento en que usted haga eso que tiene que hacer, ya sea porque no tiene forma de negarse o porque se comprometió a hacerlo por voluntad o por güey. Y en caso de que no las cumpla, se hará acreedor a una sanción, además de ser obligado a cumplir. Tenemos derecho a comprar lo que queramos, pero estamos obligados a pagarlo. Si lo robamos y nos cachan, la sanción será cárcel. El robo es un delito. Si me caso, firmaré un contrato de matrimonio en el que si no especifico que mis cosas son mías y las suyas son suyas, al divorciarnos, deberemos de repartir las cosas de ambos en partes iguales. Nos podemos casar con quien sea siempre que sea mayor de edad. No obstante, hay obligaciones que debemos cumplir con nuestra pareja que están establecidas en el Código Civil. Si tumbo una pared dentro de mi casa para instalar una chelería clandestina y tiro el cascajo producido en un terreno baldío y me agarran, me van a aplicar una multa que debo pagar. Y si además el día de apertura me cae operativo del gobierno, me pondrán otra multa por no tener los permisos necesarios de venta de alcohol. Ambas multas son obligaciones administrativas que deben cumplirse. Tenemos derecho a trabajar de lo que queramos, sin embargo, tenemos la obligación de cumplir los requisitos que haya para poder hacerlo. Poseemos un sistema que busca equilibrar los derechos y las obligaciones de todas las personas, de las empresas y de los servidores públicos, que como buen producto humano posee incongruencias e inconsistencias, pero que sin duda, si no lo tuviéramos, nos encontraríamos en un estado peor del que nos encontramos. Ciertamente el que cada uno de nosotros cumpliera sus obligaciones y no tratara de agandallarse al otro, le otorgaría mayor velocidad a aquellos asuntos que verdaderamente necesitarán de un tercero para resolverlos. Al hacer exigir nuestros derechos que al mismo tiempo serán las obligaciones de alguien más, las leyes y la autoridad juegan un papel protagónico, de los cuales comenzaremos a hablar en el siguiente episodio.